están, queridos televidentes? Un programa más con ustedes, dándole gracias a Dios por permitirnos el don de la vida, el don de la sabiduría y el conocimiento. Aquí en tu programa Equilibrio Mental, alegre, muy feliz porque tenemos a la profesional, a la doctora Marisela Rojas, especialista en epistemología y ciencias de la educación. Hoy vamos a arrancar con un programa muy lindo porque es un curso, es como un seminario donde ustedes, papitos, mamitas, abuelitos, todas las personas que quieran realmente entender cómo los niños van desarrollando su aprendizaje a nivel cerebral, hoy vamos a poder entender qué es lo que realmente ocupan nuestros niños, qué ocupan nuestros adolescentes, para que ellos vayan desde una epistemología, desde una ciencia, vayan aprendiendo adecuadamente. No permitamos, queridos padres de familia, que otras corrientes y otras ideologías vayan a envenenar esos cerebritos tan hermosos, tan lindos que tienen nuestros niños, que tienen nuestros adolescentes. Aquí con mi compañera y mi amiga querida, la doctora Marisela Rojas, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Gracias a Dios, Marisela, bienvenida a este programa. Muchas gracias. Es un programa realmente elaborado y quiero que nos des unas palabras de aliento, de motivación en cuanto a este tema. Bueno, este tema es fundamental porque es el tema que nos permite a los docentes y a los padres de familia adecuar lo que hacemos con los niños para que la inteligencia florezca en lugar de apaciguar la inteligencia. En estos días he estado muy ocupada, bueno, ya por cuestiones personales, buscando pruebas en las oficinas diferentes. Ha sido difícil porque a veces no quieren darlas, pero ahí estamos insistiendo, porque para mí personalmente es importante hacerlo. Pero aquí estamos en lo importante, en lo verdaderamente importante que es la niñez, y por eso estos temas tenemos que desarrollarlos para las mamás y los papás que quieren realmente atender la inteligencia de sus hijos. Este programa consiste, el tema es cerebro, aprendizaje en la niñez y la adolescencia. Precisamente, padres y amigos, es para que nosotros logremos entender cómo trabaja evolutivamente y de forma natural el desarrollo en nuestros niños a través del aprendizaje. Hoy vamos a tener bastantes preguntas muy fuertes, pero muy ricas en el sentido del conocimiento. Es una academia, como dijo mi amiga Marisela, es una escuela donde hoy vas a aprender científicamente términos a nivel epistemológico, donde mi compañera ha tenido que trabajar muchos años de su vida para poder brindarnos hoy esa oportunidad, esa gran bendición y poder compartirlo con ustedes. Yo voy a empezar a hacerle preguntas a mi amiga Marisela y la primera pregunta que te vamos a hacer, Marisela, es la diferencia entre la educación tradicional y la educación donde se desarrolla realmente la inteligencia. La educación tradicional no está diseñada para desarrollar inteligencia. Vemos chicos que lo que hacen es repetir, memorizar, estar sentados en pupitres, que simplemente apuntan a la pizarra, copiar, como si fueran fotocopiadoras, copiar. Todo ese tipo de educación pues no desarrolla adecuadamente la inteligencia, ¿verdad? Y entonces pues los chicos se salvan, como decía Piaget, como a pesar del maestro, como por azar, van desarrollándose, pero no porque de verdad haya un sistema completo que los ayude y los apoye. Cuando hablas de Piaget, contame un poquito a qué se refiere él entonces en el concepto de la inteligencia. Bueno, Piaget es el máximo, como sabes, es el máximo científico, 70 años de investigación, más 35 años de sus alumnos en los últimos 35 años que avalan la teoría, que la desarrollan en campos que él no había tocado todavía. Entonces, pues sí, es sumamente sólida. Hay muchos autores y hay muchos estudios, pero realmente las neurociencias apoyan la teoría de Piaget. Por eso hoy vamos a trabajar con neurociencias. ¿A qué se refiere Piaget con inteligencia? Piaget considera que la inteligencia es una función del desarrollo, es una permanente adaptación creativa a la realidad.
Y por esto es que programas que se divorcian de la realidad son sumamente dañinos para la inteligencia. Lo que nos está pasando. Lo que nos está pasando con las guías sexuales. Nosotros estamos esbozando otro programa, un nuevo programa de guías sexuales que sea mucho más integral, mucho más abierto y que permita la movilidad, la flexibilidad en el pensamiento, de manera que no solo no atrase, sino que desarrolle y que incite a la inteligencia. Sí, y sean creativos, que eso es lo más importante, porque Sí. una cosa es creatividad saludable desde la parte objetiva racional y otra cosa es una creatividad que provoque que el niño y el adolescente se vuelvan impulsivos y emocionales. Sí, que no logren pensar, exactamente. que no logren conectar la parte evolutiva de su desarrollo. Sí, porque es muy diferente que los chicos simplemente se les deje hacer lo que se les da la gana a ponerlos a pensar. Son cuestiones muy diferentes. Sí, ahí es donde entra el tema de las consecuencias, Claro. El tema de las decisiones, Excelente, sí. El tema excelente. del estilo de vida de ellos, el tema que tiene que ver con su estado de salud mental. Excelente. O sea, el pensamiento y la inteligencia nos permite a nosotros poder tener un estilo de vida saludable, donde nosotros vamos a poder tener un proyecto de vida, donde nosotros vamos a poder desarrollar realmente una familia, una sociedad, una educación. Sí, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, hay cuestiones básicas porque la sexualidad, sobre todo en la adolescencia, es un pilar estructural de la personalidad. Entonces, tenés que trabajar en pedagogía con preguntas permanentes. No es que vos vas a aceptar lo que yo digo, nunca. El estudiante no tiene por qué aceptar ciegamente lo que un adulto le dice. Y así los adoctrinan. Sí, los adoctrinan. Porque los violentan y guarde él y lo algo peor al profesor, porque si no... Y dañan la inteligencia, Sí. ¿verdad? Entonces se trabaja con preguntas como, mira, ¿qué pasaría si vos tenés relaciones y luego te arrepentís, por ejemplo? Es muy importante. ¿Qué pasaría si te vas a sentir usada? ¿Qué pasaría si en este momento él te puede amar, pero resulta que él es muy joven? Si no tiene proyecto desarrollado, no tiene todavía, proyecto de vida. todavía es inestable. Sí. Entonces, como ustedes chicos son inestables, en cualquier momento él puede amar a otra. Y entonces vos le diste algo muy especial a cualquier persona y vos vales mucho. Es decir, son diálogos básicos del educador, del verdadero educador, que deben estar, por ejemplo, en relación con la sexualidad. Pero no solo la sexualidad, es que desarrollan inteligencia. Sí, pero es que la sexualidad tiene que ir a través de un compromiso y de una responsabilidad, que eso es lo ideal. Y una estabilidad. Porque vos no sos como una abejita que te paras en una flor, después te paras en otra, después bueno, te paras... Sí, es que es la diferencia entre una sexualidad animal y una sexualidad humana. Ay, exacto. Que es muchísimo más compleja que me parece y que que tiene muchos mayores requisitos que una sexualidad animal. Sí, es una ¿verdad? visión, o sea, la visión que nosotros necesitamos establecer desde el campo de la salud mental es esa responsabilidad, ese compromiso y esa estabilidad y a una edad adecuada. Claro, porque no podemos exigirle madurez a chicos de esta edad, Exacto. ni tampoco podemos exigirles que ellos sepan, sería una ilusión absolutamente descabellada, que ellos sepan en estas edades exactamente qué es lo que van a querer de aquí a 15 años, de aquí a 20 años. Entonces son consecuencias, toda decisión trae consecuencias y hay que enseñarlos desde chicos, yo diría desde el preescolar trabajamos con consecuencias. Sí. Yo te quiero comentar algo, Marisela, vieras que este tipo de poblaciones cuando se vuelven muy, ¿cómo se llama? Muy impulsivos, muy emocionales, a nivel de la experimentación que no les corresponde en sus etapas, son resultados donde ese tipo de poblaciones no logran estabilizarse. No, porque digamos, eso es una característica incluso de los chicos abandonados por sus papás, que no tienen límites, porque no tienen papás que los amen. Sí, esa es la Porque preocupación. el amor tiene que ver con compromiso, siempre, y tiene que ver con responsabilidad, tiene que ver con deberes, no solo con lo que a mí se me ocurre en este momento, sino con deberes y con consecuencias, no solo a corto, sino a mediano y a largo plazo. Y eso es lo que hay que educar en el niño, que empiece a pensar a largo plazo. Sí, porque está apenas creciendo. Sí, exacto, y hay que desarrollar esa capacidad que todavía ellos no la tienen. Sí, exacto. Y ¿verdad? cuando yo meto fracciones de información que los pueda ellos confundir, como he visto en guías, en libros, o sea, hay fracciones, pedacitos, párrafos. Parrafitos. Sí, pero que realmente
lo que hacen es activar la curiosidad en el niño, pero no es saludable esa curiosidad. No, porque la curiosidad en sí misma es buena si está orientada hacia fines beneficiosos para el niño. Pero si es para fines que lo van a dañar, por ejemplo, ¿qué hago yo con un chico curioso que va a ir ensayando con drogas, por ejemplo? Sí. Esa curiosidad no nos sirve. Nos sirve esa curiosidad orientada hacia fines educativos, verdaderamente educativos. Que lo lancen al proyecto de vida, que eso es lo que provoca la estabilidad en una sociedad. sociedad. Que no echen a perder al ser humano, que al contrario, ¿verdad? Lo sanen, lo ayuden a sanar de los dolorcitos que ya ellos traen también a veces en sus familias, etc. No bueno, ya yo creo que tenemos que también hablar de lo que es esta educación que desarrolla y no que opaca o que oprime la inteligencia, porque eso es un tipo de opresión. A veces se habla de opresión y ni siquiera saben de lo que están hablando. Exacto. Porque hay opresión política, pero está la opresión intelectual, que es gravísima, que también tiene que ver con política. Vamos con la segunda pregunta, Marisela, muchas gracias. Es importante un poquito ampliar para que la gente y la población que nos ve pueda ir entendiendo y abarcando preguntas, porque son preguntas muy científicas, son preguntas muy desarrolladas al conocimiento. Entonces, aquí las tratamos de hacer fáciles, ¿verdad? Es todo un esfuerzo pero son preguntas por hacerlas fáciles y hacerlas digeribles para la población. Exacto, por eso ampliamos un poquito para que la gente pueda tener más o menos un criterio. Un encuadre. Exacto, perfecto. La segunda pregunta, diferencias las diferencias que se dan a través de ese desarrollo de la educación, ¿verdad? Por ejemplo, la educación tradicional y cuando la educación ya se da a través de la inteligencia, como puede ser Piaget en el aula o Piaget en todo lo que es material didáctico. Comprendo, las características del docente. Son muy diferentes, muy linda pregunta. Son muy diferentes porque la educación tradicional, te puedo poner ejemplos, vos ves un aula tradicional, pupitres frente a una pizarra. Eso no está mal, no es que está, cuidado, no es que está mal, en pequeñas porciones. Pero también el aula tiene que ser un taller. Y ahí hay una gran diferencia entre la educación tradicional y la educación realmente constructivista. Es decir, el aula es un taller, las sillas por supuesto están colocadas en diferentes formas, y tiene que haber espacio para la experimentación. Entonces, por ejemplo, te estoy hablando en preescolar, nosotros usábamos en la escuela mesas que bajaban y que se subían y se ataban al río, se ataban y también se bajaban cuando era necesario. Qué interesante. Entonces, les daba más espacio. Sí, porque son mesas móviles, ahí los arquitectos nos ayudan bastante. Me ha ayudado muchísimo mi hija arquitecta en pensar en muebles, en cuestiones móviles y flexibles. ¿Por qué? Porque es un currículum flexible, es un currículum en donde los horarios no están tan rígidos, sino que hay cierta flexibilidad, tampoco demasiada, sino que podemos trabajar siempre con asignaturas en primaria, en secundaria, matemática, estudios sociales, etcétera, solo que ese ligamen entre dos asignaturas es algo mucho no, pero sí es algo más flexible, ¿ya? En donde ya yo logré todos mis objetivos en esta clase, pero resulta que todavía tengo 10 minutos y el otro profesor está corriendo porque no le alcanza. Entonces puedo ser lo suficientemente inteligente y flexible para darle estos 10 minutitos a la otra lección. Todo bajo control de supervisión, para que no haya abuso. Y que hayan logrado asimilar el aprendizaje. Exacto. Pero cuando un docente sabe, cuando ellos quedaron picados por seguir, pero eso se es logró, claro, es una belleza, pero se logró el objetivo y van más allá. Y entonces ya están deseando, ay, ¿y cuándo vamos a ver? ¿Pero por qué tal cosa? ¿Pero por qué tal otra? Pero a mí no me parece, pero yo creo, pero toda esa... Perfecto, lo seguimos. A ellos eso. Claro, pero también dejarlos picaditos. Entonces seguimos en la otra clase próxima, pero ahora podemos darle un espacio al profesor que viene, que está corriendo. Por ejemplo, no es una cosa tan terriblemente rígida, ¿verdad? Que más bien ellos se sienten cansados, se sienten desmotivados con la educación tradicional. Sí, claro, es que la educación tradicional es sumamente aburrida, perdonando, pero es la verdad.
no les permite a ellos experimentar. Okay. Vamos para un corte. Es muy interesante el tema en que estamos compartiendo con ustedes. Ahorita venimos, vamos a poner linda música para que nos relajemos y disfrutemos este programa. Aquí en tu programa Equilibrio Mental con el tema de desarrollo y cerebro en la niñez y la adolescencia, continuando con nuestra querida amiga la doctora Marisela Rojas,
Hablando de las diferencias, amiga, ¿podrías ampliarnos un poquito más? Sí, bueno, las diferencias abarcan al docente también. Digamos, un docente que es histérico del orden le cuesta muchísimo aprender nuevas técnicas de este tipo, porque está preocupado por el aula más que por sus alumnos. O el temario. Sí, o que tiene los contenidos, ¿verdad? Entonces vemos que no es culpa de ellos, porque también los directores y todo el mundo les exige que tienen que atender contenidos y contenidos y contenidos. Entonces, todo el sistema está hecho para ese estrés, que se le transmite muchas veces a los estudiantes también. Ahora, ¿significa esto que vamos a tener un sistema que deje que todo el mundo haga lo que quiera? No, no estamos diciendo eso. Estamos hablando de un sistema equilibrado, en donde la disciplina es importante, pero también disfrutar el conocimiento, disfrutar la educación es importante. No es solo disciplina. Entonces, el aprendizaje y el conocimiento son un disfrute, son un placer. Y si no son un placer, básicamente, ¿verdad? Claro que a veces hay obligaciones, etcétera. Pero si no hay placer verdadero, que es el placer del conocimiento, del disfrute del conocimiento, si no hay eso, pues tampoco podemos hablar de una educación exitosa. Porque no estamos consiguiendo que el estudiante entienda que lo que está aprendiendo no es una obligación aburrida, tediosa, que tiene que pasar el año. No, es mucho más que eso. Es que él tiene que entender que esa educación lo enriquece, que él la necesita y la puede disfrutar. Y adecuadamente a su etapa. Por supuesto. Sí. Por ejemplo, casos que en particular que me ha tocado atender en el consultorio, Marisela, tengo muchos muchachos colegiales, de secundaria, de escuela, donde padecen de nervios, de insomnio, problemas gástricos, porque no quieren ir a la escuela. Y sondeando a través del diagnóstico y todo el estudio que se hace a través de estos niños, he descubierto que ellos se sienten violentados de parte del profesor porque no los dejan hablar, porque ellos no se pueden expresar, totalmente metódico, porque el profesor los etiqueta, porque el profesor eso es gravísimo, les grita, los maltrata. Esas son formas de agresión que nunca se deben permitir en un aula. Sí. Y le compete al director frenar eso, definitivamente. Los educadores no están allí para agredir ni para insultar, están allí para educar. Sí, pero esa es la metodología educativa que hay en el país. Bueno, eso es inaceptable. Eso es lo que estoy viviendo yo con mis pacientes. Porque todo eso es empirismo, pero todavía peor que el empirismo. Contame un poquito de eso. El empirismo está hecho para la memoria, está hecho para esa cosa tan aburrida que usa a los chicos como loritas que repiten y van a un examen y a las horas ya ni se acuerdan de lo que pusieron en el examen, ya al día siguiente, a la semana ni saben, porque eso no se incorporó, es una farsa. Si es una farsa, una persona repite, pero eso no significa que aprendió realmente. Entonces, si es que se puede hablar ahí de aprendizaje, porque también es construcción del conocimiento. Entonces, tampoco significa que construyó conocimiento, significa que como una lorita fue y repitió en un examen. Entonces, todo ese empirismo que es bastante deplorable, sobre todo se sorprende uno que escuelas muy caras estén en ese nivel tan bajo de aprendizaje y de educación. Todavía lo que me estás diciendo es peor. Y es que viene proyectado del programa de trabajo. Bueno, exactamente. Me imagino que los educadores están tan estresados que necesitan que los alumnos se sujeten a esa rigidez espantosa, ¿verdad? No significa que no pueda haber rigidez, hay rigideces buenas. Se llama disciplina, no diría rigidez, es una disciplina donde el niño va adecuándose, va aprendiendo, va viendo sus límites. Exacto. Aplica sus valores. Sabe usar su libertad. Exacto. Cuando nosotros conseguimos que los alumnos sepan usar su libertad, lo cual requiere una enorme capacitación docente, que el docente logre eso, entonces es muy fácil, es muy fluida la clase, tanto para el alumno como para el docente mismo. Y por supuesto los programas son un problema, los programas que necesitan habilidades, destrezas, contenidos.
y ahora tengo que ver este contenido, y después sigo con otro contenido, y en esta semana, te pongo ejemplos, en el kinder tengo que ver el color rojo en esta semana. Es decir, toda esa cuestión hace que los docentes que están trabajando en contra del cerebro, eso ellos no lo saben, no lo saben, están trabajando, pobrecitos, porque están trabajando en contra de la naturaleza misma del cerebro. Entonces eso atrofia todo lo que es el aprendizaje, lo que es la inteligencia, lo que es el desenvolvimiento natural del docente. Todo esto se ve entonces restringido por las aulas, como decíamos, por el tipo de material didáctico, por el tipo de docente, un docente que no permite la experimentación, que le asusta perder el control del grupo, lo que necesita es tranquilizarse y tener técnicas de control del grupo. Hay diferentes técnicas con música, con canciones, etcétera, con actividades, con acuerdos, con contratos anteriores con los estudiantes. O sea, hay muchas formas de manejo del grupo. Cuando hay técnicas, entonces logran muy bien saber el tipo de actividades que pueden hacer sin asustarse tanto. Por supuesto, requieren muchísima capacitación que los ministerios de educación no les han dado, simplemente porque en los ministerios de educación las autoridades son políticos que no manejan el tema educativo, entonces tampoco pueden apoyar al docente en estos aspectos. No tienen experiencia tampoco en ese área. Muchos no tienen experiencia, las autoridades, ¿verdad? Lo que tienen es expertos que les resuelven los asuntos sin que los resuelvan, ¿verdad? Muchas veces. Porque eso es lo que estamos viendo, los resultados. Sí. Y queremos otros resultados. Queremos otros resultados. Sí. Y yo hablaría de que Costa Rica necesita una reconstrucción de la educación. Tal es el estado en que está la educación costarricense, que ya no es simplemente una innovación, no, necesita reconstruirse la educación. Porque si vemos chicos que si no arrastran, no pasan. ¿Por qué? Porque no hubo una buena atención. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Eso no es bueno. No solo no es bueno, es desastroso. Es desastroso, esa es la palabra. Es decir, cuando un estudiante vemos que en dos oportunidades no logra pasar y que todavía la tercera oportunidad tiene que pasar con un trabajito que ni siquiera parece el trabajito revisado, ni criticado, bueno, ¿qué está pasando? Eso es lo que llamas tú con ¿Qué está pasando? Lo que llamas empirismo. No, ya eso es peor que el empirismo. No. Eso es mucho peor, eso se llama irresponsabilidad total. Porque una maestra empirista puede ser una maestra responsable, son dos temas distintos. El empirismo no desarrolla la inteligencia, de acuerdo, pero las maestras muchas veces en la época de antes, los educadores tenían una enorme, inmensa responsabilidad, solamente que ellos no conocían otra cosa, no conocían otras formas de trabajar. Entonces, eso es que un educador ni siquiera revise sus trabajos y que los estudiantes logren pasar con un trabajo, eso es porque tienen que arrastrar materias y seguir arrastrando todas esas lagunas que tienen en relación con los temas. Eso también es muy grave. Así como es gravísimo el otro extremo de los profesores que no dejan hablar, como decías hace un ratito, que no dejan hablar a sus estudiantes. ¿Pero cómo es eso? Los agreden, tienen miedo. Está bien que hay momentos en los que hablan y otros en los que no hablan, ok, estamos de acuerdo, pero si ya los estudiantes tienen miedo, ya eso es muy grave, ya eso es un fracaso educativo. Eso es lo que me pasa en mi trabajo. Eso ya es un fracaso educativo. Digamos, si es algo normal, eso es muy grave, muy grave. Y estamos hablando muchas veces de colegios carísimos. Sí. Entonces... ¿Y públicos mejor? Bueno, ¿Te puedes imaginar lo que puede pasar por ahí? No lo sé, porque mira, yo he ido a aulas de colegios públicos en donde el docente está empoderado, le encanta su trabajo, tiene vocación, y he ido a otros colegios aparentemente de lujo, donde los educadores se quejan y 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 se quejan de todo. Y uno les dice, bueno, ¿qué te hace feliz en tu trabajo? Está bien que nos quejemos un poquito, pero ¿qué te hace feliz en tu trabajo? Y no encontrar su respuesta. Entonces ahí estás frente a un problema de falta de vocación, falta de vocación.
Entonces, eso también es muy grave. Claro, hay por dicha la mayoría de los que he visto son excelentes, profesionales. Y están abiertos a aprender, están abiertos a que se les corrija, están abiertos a reconocer que bueno, que esto estoy haciendo daño con esto y lo puedo hacer de otra manera. Qué bonito. Sí, y puedo aprender de otra manera y puedo disfrutar mi trabajo con los chicos, que no me tengan miedo ni ellos a mí, ni yo a ellos. Eso es muy importante. Ni yo a ellos. Es decir, tenemos, porque también la autoridad del maestro y del educador también definitivamente tiene que respetarse y tiene que rescatarse, que es parte de esta reconstrucción educativa que tenemos que hacer en el país. Porque el maestro es modelo para el estudiante. Sí. O sea, el muchacho entre más quiere imitar al profesor positivamente. Mira, profesores que agreden a los estudiantes es algo insoportable, eso es inadmisible, que se burlan de los estudiantes, que los critican delante de todos los compañeros, que los humillan. Eso es, bueno, yo siendo mamá voy directamente al ministerio. Si yo eso no lo soportaría 10 minutos. Sí, el problema es que ni 10 minutos. El problema es que la sociedad se vuelve muy sumisa, ¿verdad? Sí. Se vuelve sumisa y eso es tal vez la idea de este programa, que los padres, que la población vaya entendiendo la importancia de cómo tienen que aprender ellos, cómo tienen que desarrollarse adecuadamente. Háblame un poquito de los materiales didácticos. Me habías hablado de que era importante que... Los materiales es algo fundamental. Ningún programa se hace sin material didáctico. Entonces, cuando el Ministerio de Educación dice que hizo una reforma y no inundó las aulas con otro tipo de material, no hizo ninguna reforma. No hizo ninguna reforma. Ninguna. Cuando el Ministerio de Educación dice que hizo una reforma educativa y ni siquiera le ha dado capacitación realmente sólida a sus docentes, no hizo ninguna reforma. Lo que hizo fue una aventura que no sabemos cómo va a resultar. Los resultados están claros, es un fracaso. Es un fracaso. Es un fracaso, y no lo digo porque quiera decirlo, de verdad que no. Lo digo porque si los estudiantes están teniendo todo este tipo de problemas y si tienen que arrastrar porque si no, no pasan, si hay una confusión en los programas mismos entre lo que es racionalismo, empirismo, holismo, es porque ni siquiera las personas que diseñaron esas políticas entienden las diferencias. Eso no significa que ellos sean malos, ni significa, simplemente tienen que tener mayor solidez para poder hacer programas educativos y políticas. Experiencia en el área de la epistemología, diría yo. Exactamente. Es decir, si no se maneja la epistemología, estamos perdidos. Es como un cieguito dando ahí tumbos, viendo a ver por dónde camina, y eso no puede seguir así. Es muy alta la responsabilidad, son niños, son vidas, es el futuro del país. Entonces es algo que hay que atender seriamente. ¿Qué más te puedo decir, Monse? Material didáctico. El material didáctico tradicional ya no nos sirve. Y tampoco es cualquier juego. Porque la gente cree que es que constructivismo es ponerlos a jugar, ponerlos a hablar. No, es que es una ciencia y un arte. Es decir, no es cualquier tipo de juego, es un juego especializado. Es una técnica. Son técnicas también y juegos, de acuerdo, son técnicas que tienen que estar adecuadas a la edad, al tipo de contenido, al tipo de objeto, al tipo de asignatura, a los objetivos generales, porque en el constructivismo casi no se usan específicos, pero sí son fundamentales todos los objetivos generales. Ok, voy a hacerte la otra pregunta. ¿Qué funciones, porque hemos hablado mucho, ¿verdad?, de estos temas? Hemos hablado mucho de estos temas interesantes, hemos como dado mucha énfasis a qué se requiere realmente en la educación y el aprendizaje de joven y adolescente. Ahora posteriormente vamos a seguir después de este corte con cómo trabaja el cerebro desde esa función del aprendizaje. Ya volvemos.
aquí en tu programa Equilibrio Mental, muy emocionada, la verdad, porque son temas de gran conocimiento. Mi amiga Marisela, la doctora Rojas, tuvo que ir bien largo durante mucho tiempo para aprender, y hoy estamos aquí compartiendo con ustedes la ciencia pura, todo lo que tiene que ver con epistemología, con aprendizaje, con desarrollo. Esa facilidad que tenemos en este momento para dárselo a ustedes también, queridos amigos. Estamos aquí, ya hemos hablado un poquito, hemos como poner el ladrillo y el cemento, hemos puesto una base de qué es lo que está pasando en la educación costarricense, cómo se está manejando eso. Ahora yo quiero, Marisela, que tú me ayudes con la siguiente pregunta, y es bien interesante porque todo lo que estamos viendo como en una fotografía viene siendo el resultado a nivel interno. Entonces, ¿qué funciones en el cerebro deben ser desarrolladas por la educación? La educación tiene que enseñar a pensar, a sentir, a ilusionarse, a resolver problemas, a entender que los problemas no son un caos, que pueden tener alguna solución. Tiene que enseñar la resiliencia, es decir, podemos pasar problemas, pero tenemos que ser también capaces de superarlos, de enfrentarlos, de superarlos. Y el juicio crítico son cuestiones fundamentales para el desarrollo de la inteligencia. Esto no significa que la memoria no esté incluida, la memoria también es muy importante. Pero una memoria selectiva, inteligente, no es repetir como loritos, sino una memoria que sí es muy importante, por supuesto, que es la memoria que realmente necesitamos, ¿verdad? Dentro de un aprendizaje significativo. Ahora, esto en el cerebro se da, si quieren me ponen una filmina que ando por ahí, empieza con la mielinización a la edad de 0 a 5 años, es una edad fundamental para la adolescencia. Estamos hablando de que el preescolar, que se dice mucho, es que es la base, no, es que de verdad es la base, de verdad, es decir, los problemas que uno ve en matemáticas a la edad de 16 años fueron problemas del preescolar. Qué interesante eso. Y la gente cree que son problemas de la adolescencia. No, son problemas que se traen, se arrastran desde el preescolar. Entonces, como no se atendieron en preescolar, vienen luego a dar frutos y problemas todo el resto de la vida, prácticamente. Entonces, la mielinización del cerebro es algo fundamental para que se dispare. Ahí es donde se dispara la inteligencia. Si puedes estás poniendo la lámina número 1 de la mielinización. Gracias. Entonces, vemos cómo el axón y la dendrita en la sinapsis es como un cable de electricidad que antes se conectaba con todo. Es decir, había una relación con todo, pero con la mielinización ese cable es cubierto. Pongo el ejemplo, la metáfora, como cuando uno tiene electricidad y va y tiene que conectar cables y tiene que forrarlos para que ellos no hagan un cortocircuito, que es sumamente peligroso en una casa, igual en la inteligencia. Por eso es que la mielinización es lo que permite que el cerebro se dispare a estas edades en preescolar, que es el preescolar. La gente no tiene la menor idea de lo que es el preescolar, es la base de todo, y estoy feliz de ser maestra de preescolar y de haber sido maestra de preescolar, porque las bases están allí, no se puede descuidar de ninguna manera. Ninguna reforma empieza arriba, toda reforma empieza en y es lo que preescolar. más descuido hay. Así es, por ignorancia, porque hay muchos docentes pero ignoran cuestiones fundamentales. Es decir, la primaria es importante también, muy importante, y la secundaria, pero las bases son preescolar. Y antes del preescolar, el maternal, la casacuna, ahí es donde estamos con la mielinización del cerebro inicial, es donde estamos desarrollando inteligencia o la estamos opacando. ¿Cuál era la pregunta, perdón? Las funciones del cerebro que se deben desarrollar por la educación. La educación tiene que enseñar a pensar, a crear, a sentir, a ser feliz, a ilusionarse, y también en nuestro contexto tiene que enseñar a los chicos jóvenes y niños a enfrentar sus problemas, que son muy serios.
Sí. Muchas veces los chicos son víctimas, nadie sabe lo que están sufriendo. Sí, son víctimas de los problemas socioeconómicos, que ya no hay nada que pueda crear más angustia que voy a comer mañana en una familia. Eso está dando mucho problema ahora. Sí, entonces eso hay que entenderlo. Sí. Entonces son pues, y atenderlo también, entenderlo y atenderlo. Muy importante. En la escuela y en el colegio. Y por supuesto enseñar a pensar, a crear, porque eso es parte de todo. Entonces tiene que ser una educación muy integral que entienda al ser humano como ser humano. Yo lo que tengo ahí no son alumnos, yo lo que tengo ahí son personas. Qué interesante, son personas. Son personas, son cada seres uno, humanos. claro, y cada uno con su historia, con sus preocupaciones, con sus habilidades, con su inteligencia, con también sus grandes temores. Entonces, si no entendemos que yo no tengo ahí un numerito que ya yo marqué en el cuaderno ya, ese contenido ya, este contenido ya, no es solo eso, no es solo eso, es que yo los tengo que observar en el recreo, qué es lo que les pasa, con quiénes se juntan, o ese chico que está solo, porque está siempre solo, porque aquel otro, es decir, nosotros tenemos, es que los maestros... ser educador es, es algo tan amplio, tan rico y tan maravilloso, porque son vidas lo que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, funciones, enseñar a pensar, a sentir, a amar, a cuidarse, a cuidar a los demás, de verdad cuidarse. La responsabilidad también es un valor fundamental, enseñar valores en general, es decir, es mucho lo que tenemos que formar. Me gusta mucho eso cuando le dices ese seguimiento que se le da al estudiante, es una preocupación, es parte de la ética del profesor. Claro. No simplemente que el pobre niño o el pobre adolescente sale afuera, primero a exponerse a un ambiente donde tal vez no es recibido, es violentado, tal vez hasta por sus mismos pares, que es lo que llamamos hoy en día el bullying. El bullying. Eso, por ejemplo, eso es inadmisible en un colegio de calidad. En un colegio de calidad los profesores no se van a reunir solamente en su salita y encerrarse, no los estoy criticando, eso es parte de lo que un educador tiene que hacer, claro que sí, y tener bonitas relaciones con los demás. El problema es que eso no puede significar que yo no sé nada de lo que pasa en un recreo. Y es que eso es lo que pasa, de que yo no sé nada. Bueno, es que eso no puede ser. Se desentienden, eso es lo que pasa, y se lo digo porque a mí me ha tocado tener que experimentar en colegios y he tenido que ir a darle seguimiento tal vez a algún paciente. Bueno, también y es entonces, porque recordemos que algunos de estos educadores también han sido abandonados. Sí, exacto. Han sido, también ellos están abandonados. Exacto. Están abandonados por el ministerio, están abandonados por la estructura escolar, están abandonados por la falta de capacitación. Entonces, también tenemos que apoyarlos, también ellos necesitan autoestima, también ellos necesitan sentirse bien con su trabajo y para eso es la capacitación. La capacitación no es un entrenamiento, como se entrena un perrito, un monito, vaya, haga esto porque a mí se me ocurre, no, la capacitación es formación. Un docente que no tiene empatía consigo mismo, ¿cómo va a tener empatía con los niños? Sí, emocionalmente hay que trabajarlos a los docentes, hay que ayudarlos. Hay que ayudarlos. Hay que ellos relaboren, que ellos puedan también bueno, como psicóloga lo entendés muy bien. Claro. ¿Verdad? Porque si no, ¿qué tenemos? Docentes que están deseando salir del aula, porque ya el aula es un peso. Entonces están deseando ir a tomar cafecito, lo cual es normal, son seres humanos. Sí, porque lo que tienen ahí en el aula es una situación. Ya son situaciones difíciles porque tienen la presión de que tienen que cumplir un programa como locos, tienen que cumplir X contenidos como locos y no les alcanza el tiempo y todo esto es lo que hay que resolver. Y eso lo resuelve también una pedagogía diferente. Sí, vea qué interesante. Cuando tenemos una pedagogía constructivista, recordemos que los chicos se nos adelantan 2 años, ¿verdad? Al programa tradicional. Al programa tradicional. Sí, se adelantan 2 años. Con los contenidos son muy rápidos porque cada actividad reúne muchísimos más contenidos porque entendemos cómo funciona el cerebro. El cerebro funciona comparando. No funciona metiéndose contenidos como cree la gente, meta, es una caja vacía. No, no es eso. El cerebro es inteligente y funciona descartando y comparando. Cuando usted entiende cómo funciona el cerebro, usted puede adecuar la pedagogía a la naturaleza del cerebro. Entonces se te dispara el cerebro.
Eso es lo que sucede. Nosotros teníamos en la escuela chicos leyendo ya a la edad de 3 años, 4 años leyendo, ¿verdad? Y la gente Cualquiera dice, diría que es más lento el proceso y más bien es al contrario. es al contrario, es al contrario porque nos adecuamos al cerebro. Trabajamos al nivel del cerebro. Y por eso, y eso baja el estrés de los profesores, donde los profesores ven que llenaban, que los exámenes de antes, que llenaban con una gran dificultad, de repente los chicos como si nada. Entonces ya ellos se van tranquilizando, eso es de nuestra experiencia, que era con el tiempo que ellos se iban tranquilizando, como, wow, sí. Y los papás ni se diga. Porque porque donde los papás comparan lo que están viendo los chicos de la vecina y los otros niños, y ¿qué? Va por el color rojo. Pero ¿cuánto tiempo tiene? ¿Un mes? Va por el color rojo y azul. Ah, qué interesante, en preescolar. En preescolar. Es que el mío ya vio rojo, azul, amarillo, verde, naranja y los domina todos. Ahora está viendo el dorado. ¿Qué? ¡Qué barbaridad! Lo están forzando, porque son empiristas, no entienden cómo funciona el cerebro. No entienden que el cerebro funciona comparando contenidos, comparando ideologías, comparando teorías, comparando. Y el cerebro va moviendo. Y él mueve, integra, también descarta, porque la poda neural, no sé si puedes enseñar la toma. De la poda neural. La poda neural es la base de la inteligencia. Es decir, cuando no hay poda neural, tenemos un cerebro saturado, ¿verdad? Tenemos un cerebro que funciona con todos los estímulos. Entonces vemos a la edad de 2 años, vemos una poda que está asimilando. Entonces, comparando. Si todavía no hay poda, todavía no descarta. El niño está asimilando. Entonces no hay un momento en que empieza a descartar contenidos, sino que es un cerebro, dicen la gente, como una esponja. Yo no lo comparo nunca con una esponja, porque es muy creativo, es muy activo. Una esponja solo recibe. Pues la metodología hace que solo reciba, pero la parte creativa es lo que hace que el niño pueda tener más interacción. Claro. Entonces, es diferente. Entonces sí tenemos que tener objetos diferentes con distintas reacciones, porque el niño de esta edad está comparando objetos. Esto se quiebra, esto no se quiebra. Mira, esto se estira. Y esto no se estira. Y no lo regañan esto también. Se rompe. Porque hasta eso los regañan por cualquier cosa que hagan. El pobre niño está experimentando y ya chiquito malcriado eso. Bueno, porque todo el sistema está hecho para frenar la inteligencia. Exacto. Y la escuela, tristemente, a veces los kinders, no digo todos, no hay maestros divinos y preciosos, pero algunos están hechos para frenar la experimentación. Y nuestra educación es para desarrollar la experimentación. Por supuesto, con responsabilidad. Si ensucian, tienen que limpiar. Exacto. No es cosa de que... No, la responsabilidad también es otro eje fundamental. Es un equilibrio entre libertad y responsabilidad. Y desde pequeñitos. Claro, desde pequeños, te diría desde 1 año de edad, ya empieza esto. Aquí en tu programa Equilibrio Mental hemos aprendido varios temas, varios elementos básicos en el desarrollo del aprendizaje del niño. Hemos trabajado un poquito la parte fisiológica, eso es bien interesante, desde el concepto de la epistemología. Vamos a seguir trabajando con otros temas que tienen que ver con el cerebro y el desarrollo. Muchas gracias por haber compartido con nosotros. Gracias, la doctora Marisela Rojas. Ya terminamos, tan rápido. Sí, pero vamos a continuar con otros programas muy lindos. Porque la poda neural es importante que comparen cómo el cerebro va descartando en la imagen, ya como un chico mucho más grande, ya no tiene el cerebro igual al de 2 años. El de 2 años era solo asimilar. Qué interesante, pero en 14 años ya el cerebro inteligente va descartando todo lo que no le sirve. ¿Ves qué interesante? Entonces es diferente la imagen. Sí, eso es un programa que vamos a darle más énfasis en el próximo módulo. Vamos a trabajar bien bonito la poda neural y todo lo que tiene que ver desde la parte fisiológica en el aprendizaje del niño. Hemos aprendido mucho, Marisela, te lo agradezco mucho, sos de gran apoyo en este programa. Mucho aprecio. Nos despedimos, Dios los bendiga y pronto vamos a estar con ustedes. Muchas gracias.